Procesos de fundición. Los procesos de fundición se dividen en fundición en molde permanente, fundición de vacío, fundición hueca, fundición a presión en matriz, fundición centrífuga, fundición por dado impresor y formado de metales semisólidos, y operaciones de fundición en molde compósito. Fundición en molde permanente. En el proceso de fundición en molde permanente, o también conocido como fundición en molde duro, se fabrican dos mitades de un molde de materiales como el hierro colado, el acero, el bronce, el grafito o aleaciones de metales refractarios. La cavidad del molde y el sistema de canales de alimentación se maquinan en el molde y por tanto forman parte integral del mismo. Para producir piezas con cavidades internas, se colocan corazones hechos de metal o de agregados de arena en el molde antes de ser fundidos. Los materiales típicos para el corazón son la arena aglutinada con aceite o con resina, el yeso, el grafito, el hierro gris, el acero de bajo carbono y el acero para dado de trabajo en caliente. Fabricación. La fabricación con moldes permanentes usa un molde de metal construido con dos secciones diseñadas para tener facilidad de apertura y cierre. Es común que estos moldes estén hechos de acero o hierro fundido, la cavidad con el sistema de paso incluido. Se maquina en las dos mitades para proporcionar dimensiones exactas y un buen acabado de la superficie. Los metales que es común fundir en estos moldes permanentes son aluminio, magnesio, aleaciones a base de cobre y hierro colado. Sin embargo, el hierro colado requiere una temperatura bastante elevada, de 1250 grados centígrados a 1500, que tiene un efecto grande en la vida del molde. Las temperaturas de vertido muy altas del acero hacen que los moldes permanentes no sean apropiados para este metal, a menos que el molde se fabrique con materiales refractarios. Este video es la práctica en moldes permanentes. Lo primero que se debe realizar es limpiar el molde a usar. También se deberá proceder a preparar la colada. Una vez limpio el molde, se deberá proceder a pintar con pintura refractaria. Esta suministrará una barrera protectora entre el metal fundido y el molde. También se debe precalentar el molde para evitar choques térmicos y evitar imperfecciones en la pieza obtenida. Algunos de los ejemplos que se pueden realizar en este proceso son desde el bloque de un motor, desde un pistón, bielas, rines para automóviles, poleas, y entre otras cosas, entre figuras, escudos y otras cosas más. Fundición al vacío. Se muestra una ilustración esquemática del proceso de fundición al vacío, o proceso a baja presión contra la gravedad. Se moldea una mezcla de arena fina y de uretano sobre dos de metal, que se cura con vapores de amina. El molde es sujeto después con un brazo robótico y se sumerge parcialmente en un metal fundido que se encuentra en un horno de inducción. El metal se puede fundir al aire o en vacío. El vacío reduce la presión del aire en el interior del molde, aproximadamente 2/3 partes de la presión atmosférica, succionando por tanto el metal fundido en las cavidades del molde a través de un metal de alimentación en la parte inferior del molde. Fabricación.
El siguiente video que veremos a continuación es sobre un proceso de fabricación. Lo primero que se debe realizar en el proceso de fabricación de fundición al vacío es preparar los materiales seleccionados. Algunos de los ejemplos que se pueden realizar en este proceso son desde el bloque de un motor, desde un pistón, bielas, rines para automóviles, poleas, y entre otras cosas. Entre figuras, escudos y otras cosas más. Fundición al vacío. Se muestra una ilustración esquemática del proceso de fundición al vacío, o proceso a baja presión contra la gravedad. Se moldea una mezcla de arena fina y de uretano sobre dos de metal, que se cura con vapores de amina. El molde es sujeto después con un brazo robótico y se sumerge parcialmente en un metal fundido que se encuentra en un horno de inducción. El metal se puede fundir al aire o en vacío. El vacío reduce la presión del aire en el interior del molde, aproximadamente 2/3 partes de la presión atmosférica, succionando por tanto el metal fundido en las cavidades del molde a través de un metal de alimentación en la parte inferior del molde. Fabricación. El siguiente video que veremos a continuación es sobre un proceso de fabricación. Lo primero que se debe realizar en el proceso de fabricación de fundición al vacío es preparar los materiales seleccionados y también alistar los moldes correspondientes según los pedidos de los clientes. Estatuas, pedestales de lámparas y juguetes a partir de metales de bajo punto de fusión como el plomo, zinc y el estaño. En estos artículos lo importante es la apariencia exterior. Como podemos ver aquí en esta imagen, tenemos una estatua que su exterior es conciso, pero su interior es hueco. La resistencia y la geometría interior de la fundición no son relevantes. La fundición hueca es un proceso o grupo de fundición en molde permanente. La fundición en molde permanente usa un molde metálico construido en dos secciones. Están diseñadas para cerrar y abrir con precisión y facilidad. Los moldes comúnmente se hacen de acero o hierro fundido. La cavidad, junto con el sistema de vaciado, se forman por maquinado en las dos mitades del molde a fin de lograr una alta precisión dimensional y un buen acabado superficial. A continuación les explicaré el proceso de la fundición hueca. El metal fundido se vacía en el molde del metal. Una vez obtenido el espesor deseado de película solidificada, se invierte el molde y el metal líquido restante se extrae. Se abren las dos mitades del molde y se extrae la fundición. Como les explicaba anteriormente, los moldes que se usan en este proceso son moldes metálicos, como podemos apreciar acá en la imagen. Ahí es donde vertimos el metal fundido. Después de un tiempo, el metal fundido ya se ha solidificado. Procedemos a retirar la pieza y, como podemos apreciar en la imagen, hay un metal que está solidificado correctamente y otro que no se ha solidificado. Extraemos el metal no solidificado para ser reutilizado.
A continuación les hablaré de las ventajas y desventajas que tiene el proceso de manufactura de la fundición hueca. Las ventajas: tiene una alta velocidad de producción, un buen acabado en las superficies y un empleamiento rápido. La única desventaja que podemos decir sobre el proceso de manufactura de la fundición hueca es que solo se utiliza para el uso ornamental, juguetes, estatuillas, etc. A continuación les mostraré unos ejemplos de lo que es la fundición hueca. A continuación hablaré sobre la fundición a presión. La fundición a presión es un proceso muy versátil para la fabricación de piezas metálicas, aplicando alta presión al metal fundido dentro de un molde reutilizable de acero. Este molde tiene la característica de producir elementos de buena exactitud con acabados lisos o texturados y de alto y bajo grado de complejidad, como por ejemplo lo son las piezas de automóviles, grifos y carcasas de conectores. El proceso de la fundición a presión consiste en inyectar metal líquido bajo alta presión dentro de un molde de acero, esto por medio de máquinas especializadas que generan la aplicación de presiones elevadas entre un rango de 400 y 4000 toneladas, dependiendo de la cantidad de fuerza que pueda soportar el molde. Independientemente de su tamaño, la única diferencia en las máquinas de fundición por presión es el método utilizado para inyectar el metal dentro del molde. Existen dos métodos. El primer método que existe es la fundición a presión en cámara caliente. En este, el proceso, el suministro del metal líquido está adjunto a la máquina y es parte integral del aparato de fundición. En la fundición con cámara fría, en el proceso el suministro de metal líquido no es adjunto a la máquina. A continuación les explicaré la fundición a presión en cámara fría. La fundición a presión en cámara fría es ideal para metales tales como el aluminio, que tienen un punto de fusión alto. Durante este proceso el metal se funde en un horno a temperaturas extremadamente altas y luego se dosifica en una cámara fría para ser inyectado al molde. Los principales componentes de una máquina de fundición a presión en cámara fría se muestran a continuación. Se pueden obtener una presión de inyección de más de 10.000 psi o 70.000 kilopascales con este tipo de máquina. Las partes de la máquina de la fundición por cámara fría son el corazón, el botador 1, el botador 2, el molde móvil, el molde fijo, la cavidad, la cámara de inyección y el pistón. Como primer paso, se vierte el metal fundido en la cámara de inyección por medio de un dosificador o puchador. Segundo, el molde se cierra y el metal fundido se dosifica en la cámara de inyección de la cámara fría. Después, el pistón empuja el metal fundido en la cavidad de inyección, donde se mantiene bajo presión hasta que se solidifica. El molde se abre y el pistón avanza, para asegurar que la pieza de fundición permanezca en el molde de extrusión. Los corazones, si los hay, se retraen. Y por último, los botadores empujan la pieza fundida fuera de la mitad del molde y el pistón regresa a su posición original. Para terminar, les hablaré de las ventajas de la fundición a presión. Es un proceso eficiente y económico que permite la posibilidad de diseñar elementos de múltiples formas y acabados con pequeñas tolerancias y una esperanza de vida útil muy alta, superando cualquier otra técnica de manufactura. Tiene altas velocidades de producción con poco mantenimiento. Produce partes dimensionales, estables y resistentes al calor. Fabrica elementos más fuertes que el moldeo por inyección de plástico teniendo iguales dimensiones. A continuación, les enseñaré un video para que puedan apreciar la fundición a presión. Gracias.
El proceso de inyección en matriz es un ejemplo adicional de la fundición en molde permanente. El metal fundido es forzado dentro de la cavidad de la matriz a presiones que van desde 0.7 megapascales a 700 megapascales. Las piezas típicas que se fabrican mediante la inyección en matriz son componentes para motores, máquinas para oficios, enseres domésticos, herramientas de mano y juguetes. El peso de la mayor parte de las piezas fundidas va desde menos de 90 gramos aproximadamente a 25 kilogramos. Existen dos tipos básicos de máquinas de inyección en matriz, la de cámara caliente y la de cámara fría. El proceso de cámara caliente involucra el uso de un pistón que atrapa un cierto volumen de metal fundido y lo obliga a pasar por la cavidad de la matriz de vaciado a través de un cuello de cisne y una tobera. Las presiones de inyección son hasta de 35 megapascales, con un promedio de aproximadamente 15 megapascales. El metal se mantiene a presión hasta que se solidifica la pieza. En el proceso de cámara fría, el metal fundido se vacía en el cilindro de inyección. La cámara de inyección no es calentada, de ahí el término cámara fría. El metal fundido es forzado en la cavidad de la matriz de vaciado a presiones en un rango usualmente de 20 megapascales a 70 megapascales, aunque pueden ser presiones altas como 150 megapascales. Las máquinas pueden ser horizontales o verticales, en cuyo caso la cámara de inyección es vertical y la máquina es similar a una prensa vertical. Las aleaciones de alto punto de fusión, como las de aluminio, magnesio y cobre, normalmente se funden utilizando este método, aunque también otros metales se pueden colar de esta manera, incluyendo metales ferrosos. Las temperaturas de metales fundidos van de 600 grados Celsius para el aluminio y ciertas aleaciones de magnesio y aumentan de manera considerable para aleaciones de cobre y hierro. La capacidad de las máquinas comercialmente disponibles están en el rango que va desde aproximadamente 25 hasta 3.000 toneladas. Entre los factores importantes en la selección de las máquinas de fundición a presión encontramos el tamaño de las matrices, la carrera del pistón, la presión de la inyección y el costo. Las matrices y dados a presión pueden ser de una sola cavidad, de múltiples cavidades, de cavidades combinadas o dados unitarios. Por lo general, los dados están fabricados de acero para dados para trabajo en caliente o acero para molde. Fundición centrífuga. La fundición centrifugada es un proceso por el cual el metal fundido se vacía en el molde que está rotando durante la solidificación. Este método fue surgido por primera vez a principios de los años 1800. Como su nombre lo indica, es una fundición que usa la fuerza de inercia que tiende a alejar del eje alrededor del cual gira para distribuir el metal fundido en las cavidades del molde. La velocidad de rotación y la velocidad del vaciado del metal varían con la aceleración y el tamaño y la forma de los moldes. Este método tiene tres derivadas, que es la fundición centrífuga verdadera, la fundición semicentrifuga, la fundición centrifugada. Aquí se ven diferentes tipos de productos que tienen este proceso de manufactura. La fundición centrífuga verdadera. En este proceso se utiliza para la fabricación de piezas cilíndricas como tuberías, cañones de armas, postes de teléfonos. El metal fundido es vaciado en un molde rotativo. La alta velocidad genera fuerzas centrífugas que impulsan el metal a tomar la forma de la cavidad del molde. La fundición semicentrífuga. En este método el material fundido se hace llegar a los extremos del molde por la fuerza centrífuga que se genera al hacerlo girar por la fuerza centrífuga que se genera al hacerlo girar sobre
su eje de rotación. Los extremos se llenan de material fundido con buena densidad y uniformidad. La fundición centrifugado es un sistema donde por medio de un tallo se hace llegar metal fundido a racimos de cavidades colocadas simétricamente en la periferia, de manera que la fuerza centrífuga distribuye la colocada del metal entre estas cavidades. Fundición por dado impresor. Definición. El forjado es un proceso en el que por medio de fuerzas de compresiones sucesivas aplicadas a través de matrices, dados o herramientas se conforman la pieza. Este es uno de los procesos más antiguos de trabajo con metales, aproximadamente 800 años antes de Cristo. Se solían utilizar para la obtención de monedas, joyería, entre otras cosas. Los productos más típicos que se pueden obtener a través del forjado son tornillos, remaches, ejes de turbina, engranaje, bielas, piezas estructurales para maquinaria, aviones, ferrocarriles. El forjado se puede realizar a temperatura elevada o a temperatura ambiente. Esto quiere decir que forjado en caliente o forjado en frío. Contamos también con los tipos de forjado. Forjado con dado abierto. Este forjado en realidad es un proceso muy sencillo. La mayor parte de piezas forjadas con este método pesan de 15 a 500 kilogramos. Se han forjado piezas de hasta 300 toneladas, como por ejemplo podemos tomar las hélices de los barcos o las hélices de los helicópteros. Forjado con dado impresor o cerrado. El forjado con dado impresor o forjado con matriz de impresión, la pieza a fabricar, esta adquiere la forma de los huecos o cavidades al forjarse entre dos matrices con perfil. Cuando se realiza esta operación, algo de material fluye hacia afuera y forma una rebaba. Esta tiene un papel muy importante en el flujo del material, en el estampado, ya que es delgada y se enfría rápidamente. Forjado de precisión. Actualmente, por razones económicas, se tiende hacia la mayor precisión posible en las operaciones de trabajo, porque de tal forma se reduce el número de operaciones adicionales de acabados. Las operaciones en las que se obtiene la pieza con las dimensiones cercanas a las finales se le llama forjado de forma casi neta o forjado a forma neta. Ventajas y desventajas de los tipos de forjados. Ventajas del forjado con dado abierto. Primero, tiene sencillez de sus dados que hacen el proceso bastante económico. Segundo, son útiles para el número pequeño de piezas a realizar. Tercero, tiene amplia gama de tamaño disponible. Cuarto, tiene altos valores de resistencia. Como desventajas tenemos, primero, la limitación en la forma del dado a la hora de crear piezas complejas. Segundo, la necesidad de obtener la forma final mediante maquinaria. Tercero, la poca capacidad de producción. Cuarto, la mala utilización del material al procesar. Quinto,
la destreza para llevar a cabo el proceso correctamente. Ventajas del forjado con dado cerrado. Primera, tiene buena utilización del material a procesar. Segundo, la obtención de piezas con mejores propiedades mecánicas que las obtenidas en forja con dado abierto. Tercero, la buena precisión dimensional. Cuarto, la gran capacidad de producción y reproductibilidad. Como desventajas tiene: primero, gran coste de los dados para bajo número de piezas a producir. Segundo, la necesidad del maquinado para la obtención del producto final. Ventajas del forjado de precisión. Primero, las tolerancias cerradas. Segundo, con frecuencia no se requieren operaciones de maquinado. Tercero, muy buena utilización del material. Cuarto, factible con almas híbridas muy delgadas. Como desventajas tenemos: se requieren grandes fuerzas. Segundo, los dados son intrincados. Tercero, se requieren medios para separar la forjadura de los dados. A continuación tenemos el diseño de los dados, materiales y métodos de fabricación. Diseño. Realmente para diseñar los dados es muy importante e imprescindible conocer la ductilidad y la resistencia del material de la pieza, su sensibilidad a la temperatura y a la velocidad de deformación, la forma y la complejidad de la pieza y sus características de fricción, con el fin de obtener un diseño satisfactorio y una pieza satisfactoria al momento de fabricación. Los materiales más comunes utilizados para la fabricación de los dados son los aceros de herramienta, y para los dados que trabajan a muy altas temperaturas se utilizan materiales que contienen cromo, níquel y vanadio, entre otros. Para la fabricación de los dados se pueden utilizar distintos métodos de manufactura, de forma única o en convención. Entre ellos está la forja, la fundición y el esmerilado. El maquinado, métodos electroquímicos, y también no nos podemos olvidar de los métodos eléctricos de estampados de dados. Operaciones en fundición de un molde compuesto. Para poder hablar sobre las fundiciones en molde compuesto, comencemos definiendo qué es una función en molde compuesto. Una fundición en molde compuesto es un proceso que refleja dos o más partes para la fabricación de una pieza. Consiste en fundir dos o más materiales e introducirlo en una cavidad o molde donde pasará por un proceso de solidificación. Hay otro punto muy importante en las operaciones, y es que depende de los diferentes tipos de hornos de fundición. Nos podemos encontrar con el horno de fundición eléctrico, horno de fundición de cubilote y horno de crisol. En los hornos eléctricos, dentro de este se encuentra el horno de arco eléctrico, que es el más utilizado para la fabricación de acero, utilizando el calor generado por un arco eléctrico para fundir la carga que se encuentra depositada en el crisol. En este horno no se producen gases de combustión, ni polvos ni humos. Pero hay un tipo de horno de arco eléctrico indirecto, que su calentamiento es por medio de radiación, siendo horno basculante oscilante debido al esfuerzo de flexión y sus choques mecánicos que recibe. Y el otro es el horno de arco eléctrico directo, que, como lo había dicho, son los más utilizados.
Por otro lado, encontramos el horno de cubilote, que es un horno cilíndrico vertical que principalmente se usa para la fundición gris, y con la ayuda de metales añadidos, en el momento del sangrado se obtiene fundición nodular. Este horno funciona con combustible sólido. Su propósito es aprovechar la chatarra del hierro y acero, y en este se permite el intercambio directo y activo. Por último, tenemos el horno de crisol, que está dividido en dos tipos: uno de crisol fijo no basculante, que es el que sobresale de la cámara de calefacción, por lo que los gases de combustión no pueden tener ningún contacto con la fundición. Por esta razón su caldo no puede ser basculante para colarlo, solo puede pasarse a los moldes directamente sacándolo del crisol, o por medio de una cuchara. Y por último está el horno de crisol fijo basculante, que es diferente a los anteriores dichos, donde su estructura puede inclinarse para poder colar el producto, ya sea con cuchara o directamente de los moldes.